y fuera de El Salvador, en otros países. Que Dios les bendiga en gran manera. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 por unos minutos. Romanos capítulo 8, del versículo 31 al 39. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, del versículo 31 al 39. Gloria a Dios. No se distraiga esta tarde porque el Señor está con nosotros y Él quiere bendecirnos de una o de otra forma. Leemos la palabra de Dios como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de madero. 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, esta tarde, Rey de Gloria, Señor Dios mío, esta tarde es una tarde gloriosa. Señor, en el nombre de Jesús, esta tarde atamos todo espíritu contrario. En el nombre de tu Hijo amado, todo estorbo, Señor, que se opone a tu nombre, esta tarde lo echamos fuera por el poder de tu palabra. Y que esta tarde tu Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer, Dios mío. En el nombre de Jesús te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros cuerpos, porque esta tarde hay victoria en Jesús, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Esta tarde, mi hermano, repítalo: somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar asiento los que están de pie. Gloria a Dios. Esta tarde quisiera meditar por unos minutos evidencias del amor de Dios para con nosotros. Amén. De eso quiero hablarles esta tarde por unos minutos. Evidencias del amor de Dios para con nosotros. ¿Sabía usted que Dios nos ama demasiado a nosotros, hermano? Nuestros padres nos aman en sobremanera, pero el amor de Dios no tiene comparación, hermanos. Amén. Así que si esta tarde alguien ha venido creyendo que no vale mucho, si esta tarde alguien ha venido creyendo que no lo aman y que no vale la pena, esta tarde yo le puedo decir que hay alguien que lo ha amado tanto. Su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos.
Ahí donde se encuentra, detrás de cámaras, detrás de su pantalla, si alguien esta tarde está pensando que no vale nada en esta vida y se cree una persona inferior a los demás, esta tarde le digo, usted vale la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén. Evidencias del amor eterno de Dios. Una evidencia es algo patente con lo que se puede comprobar algo para que tengamos una certeza. Y el amor es un sentimiento vivo de afecto e inclinación a una persona que se le desea lo bueno. Amén. Eso es amor. ¿Sabe usted que Dios desea lo mejor para nosotros? Ojalá lo tengamos bien marcado, hermanos, que Dios desea lo mejor para nosotros. Y lo dice en Jeremías 29:11. Él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermano, esta tarde el interés de Dios es que usted esta tarde se vaya convencido que Dios lo ama sobre todas las cosas a usted. Para Dios somos valiosos, hermanos. Para Dios somos muy valiosos. Que no los quepa ni la menor duda, hermanos, que para Dios somos valiosos. Pero hay alguien que quiere destruir nuestras vidas. Desde la creación de los primeros hombres, nuestros padres, Adán y Eva, hay alguien que se ha encargado de querer ver derrotado al ser humano. Su nombre es Satanás, que Dios lo reprenda. Pero quiero que le quede algo bien claro, que aunque el enemigo trace sus diseños en contra de nosotros, aunque él esté trabajando en tal de dañarnos a nosotros, Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Y algo muy importante, aunque el enemigo se levante, Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Eso es algo lindo. En primer lugar, en el versículo 31, si Dios está con nosotros, ¿quién nos podrá hacer daño a nosotros, hermano? Es cierto, nosotros, hermanos, tenemos limitaciones. Hay momentos que quizás nos hemos sentido incapaces, pero el Dios que tenemos es grande y Él ha creado todo, hermano, y Él tiene el control de nuestras vidas. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién nos podrá hacer daño a nosotros, hermanos? La palabra dice que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas veces, hermanos, hay personas que se van a levantar como instrumentos del enemigo para hacernos daño. Esta tarde yo le digo, no mueva ni un tan solo dedo, porque esa es obra del enemigo. Pero déjeme decirle que si usted dobla rodillas y le pide la autoridad, le pide la sabiduría y la paciencia a Dios, Dios siempre nos va a sacar en victoria. Amén. El problema es cuando nosotros, hermanos, nos vemos tentados y nosotros queremos arreglar las cosas se empeoran. Pero aquellos que han confiado en Dios Todopoderoso, Dios hace las cosas perfectas, hermano. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Desde el principio, el hombre ha tenido batallas, hermanos. El hombre ha tenido dificultades, pero amado hermano, nosotros tenemos que estar conscientes, máximo cuando venimos al Señor. Muchas veces las cosas empeoran, pero nunca se nos olvide que el que está con nosotros es victorioso, porque Él tuvo la victoria en la cruz del Calvario. Amén.
Muchas veces, hermanos, nos equivocamos. Cuando venimos al Señor, creemos que las cosas van a cambiar y todo va a ser camino de rosas. No, muchas veces las cosas se ponen difíciles, pero con Dios todo es posible, hermanos. Amén. El salmista dijo que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido el mundo. Usted no está solo, mi hermano. Usted no está sola, mi hermana. Quizás su familia no lo acuerpa, quizás el liderazgo no lo acuerpa, pero hay un sobre todos los hombres, su nombre Jehová, que Él lo ama a usted, mi hermano. Usted no está solo, usted tiene la protección divina de Dios. No tenemos quizás de qué aferrarnos en este mundo, pero hay algo maravilloso, que es el amor de Dios con nosotros. Entonces, el enemigo va a tratar de destruirnos, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Acompáñeme a Éxodo 14, por favor, lo vamos a leer rapidito. Éxodo 14, segundo libro, gloria a Dios. Éxodo capítulo 14, gloria a Dios, del versículo 10 al 31. ¿Lo tenemos? Éxodo 14, versículo 10, dice la palabra de Dios: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y aclamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: deja servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová, oiga, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza la vara y extiende su mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Oiga bien: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo a la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba en el campamento de los egipcios. Y el campamento de Israel era una nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron unos a otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo que el mar se retirara por un recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, sosteniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios de la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano en el mar, porque las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar,
y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y así Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Hermanos, historias que ya conocemos, pero así como Jehová peleó por Israel, Jehová pelea por cada uno de nosotros. Amén. Aunque un ejército se levante, ahí está la mano de Dios con nosotros, hermanos. Porque es tan grande el amor de Dios que Él lo demuestra. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amado hermano, así como los egipcios querían destruir al pueblo de Dios, hoy en día, hermanos, hay montón de personas, hay legiones, hermanos, de demonios que quieren destruir nuestras vidas. Pero hay potencia de ángeles que rodean nuestras vidas, hermanos. Hay potencia de Dios que está blindando nuestras vidas. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Así como Israel salió victorioso, Moisés les dijo: Jehová pelea por vosotros. Hermano, no se fatigue si usted tiene acechanza del enemigo. No se fatigue si alguien se ha levantado en contra suya. Mi amado hermano, Dios peleará por usted y por mí, amado. Es bien importante, hermanos. Mire la protección. Dice que de día era columna de nube y de noche columna de fuego. Mi estimado hermano, muchas veces no vemos, pero Dios protege a los suyos. Por el amor que nos tiene, Él está con nosotros. Y aunque se levanten personas, Dios siempre va a resguardar a los suyos. Una historia muy conocida: Sadrac, Mesac y Abednego los echaron al horno de fuego, pero allí dice que caminaba con ellos un cuarto varón y ellos salieron victoriosos de ese horno de fuego. Mi hermano, aunque el enemigo trace y dibuje proyectos para destruirnos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Jehová. Esta tarde, mi hermano, si usted ha confiado en Dios, siéntase dichoso, porque Dios lo ama a usted. Dios me ama a mí. Dios ama a los que están allá en su casa. Dios ama a los amigos. Él ama a toda la humanidad. El único que odia a la raza humana es Satanás. Él quiere destruir, porque él vino a matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, dijo Jesucristo. Dios nos ama, amados hermanos. Entonces, qué importante es, aunque el enemigo se levante, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No nos podrán hacer frente, mi amado hermano. En segundo lugar, si Dios nos ha entregado lo más valioso, ¿qué no nos puede dar, hermanos? Vea conmigo el versículo 32, de donde leímos Romanos 8. Versículo 32, dice la palabra de Dios: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, no tenemos necesidad de estar dependiendo de un ser humano. Por eso la palabra de Dios dice: maldito el que confía en otro hombre. Mi estimado hermano,
así como van los tiempos, mucha gente va a cambiar este evangelio por cosas que van a ofrecer los hombres. Pero bienaventurados los que hemos confiado en Dios, porque de una o de otra forma Dios nos sostiene y nos va a sacar adelante, mi estimado hermano. Si Él dio lo más preciado, que es su Hijo, ¿qué más no nos puede dar, hermanos? Le pregunto esta tarde, ¿necesitamos algo de Dios nosotros? Claro, hermanos, algunos necesitan sanidad, otros necesitan un favor grande, otros necesitan un milagro. Hermanos, si Dios entregó a su Hijo, ¿qué no puede hacer por nosotros esta tarde, hermanos? Solo quiero decirle que esta tarde comprendamos que aquí está Dios con nosotros, hermanos. Entonces, si Él entregó lo más valioso, que es su Hijo, esta tarde Él está dispuesto a darnos eso que necesitamos, siempre y cuando esté en la voluntad de Dios. Porque sabe, hay cosas que nosotros queremos, pero van a servir para destruirnos. Y Dios quiere el bien para nosotros. Dice que Él no tiene pensamientos de mal, sino pensamientos de bien. Entonces hay cosas, hermanos, que Dios nunca las va a dar, y entre ellas muchas veces es una sanidad. Porque mejor es que entremos sin un ojo y sin un pie y sin un brazo al reino de los cielos, y que no nos vayamos completitos al infierno, hermanos. Así que esta tarde, si usted tiene años de estarle pidiendo algo y el Señor no lo ha dado, esta tarde dígale: gracias, Señor, porque tengo lo más valioso que tú entregaste a tu Hijo para que yo sea salvo. Amén. Mire, hay personas que a veces se deprimen porque Dios no los sana. Esta tarde yo lo quiero invitar que usted se goce en el Señor, porque lo que nos ha dado, eso no tiene precio, hermanos. Nos dio a su Hijo para que hoy podamos estar aquí en este lugar, esta tarde. Merecedor es el Señor que le digamos gracias. Regalémosle un aplauso al Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque no merecíamos, y tú llevaste a la cruz del Calvario nuestras cosas que nos hacían daño. Gracias, Señor. Dio a su Hijo único para que nosotros hoy podamos estar aquí. Lo hizo por amor a todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Hermanos lindos, esta tarde Él nos ha entregado algo de gran precio, que es la salvación de nuestras almas, hermanos. Eso no se logra comprar ni se logra adquirir por otro medio, solamente a través de Jesucristo. Entonces, mi estimado hermano, si ya nos dio lo más preciado, ¿qué no puede hacer por nosotros? En nosotros es lo contrario, fíjese. Imagínese que la palabra de Dios dice que no escatimó ni a su propio Hijo. En nosotros es lo contrario. ¿Cuántas veces nosotros como padres de familia, cuando nuestros hijos se enferman, muchos de nosotros decimos: mejor yo quisiera estar enfermo? Y cuando vemos que un hijo agoniza, decimos: Señor, yo ya viví bastante tiempo, prefiero morir yo, pero no te lleves a mi hijo. Y el Señor no, prefirió dar a su Hijo único para que usted y yo fuéramos salvos, y eso lo hizo por amor, hermanos. Una pregunta: ¿se siente amado usted por Dios, hermano? Si alguien esta tarde no se siente amado por Dios, necesita tener un encuentro genuino con Dios, porque desde el momento que uno viene al Señor, uno se siente amado, puede sentir las caricias, puede sentir sus abrazos. Uno viene lleno de rencor, viene lleno de odio, de orgullo, de pesar de pecado, pero cuando viene al Señor, uno puede sentir el amor de Dios en su vida.
Si alguien esta tarde no ha experimentado el amor de Dios, necesita tener un encuentro genuino con Dios, porque Dios es amor. Entonces Él dio lo más preciado en su vida, que era su Hijo. Por amor a nosotros lo dio. Y esta tarde, amados hermanos, nosotros tenemos que adorarle, porque Él, amado hermano, al dar a su Hijo, Él llevó toda la maldición en la cruz del Calvario. Y entonces se rompió la maldición en nuestras vidas y se abrió la bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos dan testimonio que desde que venimos al Señor se abrieron los cielos de bendición, hermanos? Hermano lindo, cuando uno no ha venido al Señor, tras desgracia y tras desgracia, no logra salir. Se sale de un charco, cae en otro hoyo y así va. Pero cuando uno viene al Señor, Dios rompe la maldición en nuestras vidas y abre las bendiciones, hermanos. Se nota, hermanos. Muchas veces hablamos ahí en la puerta que cuando uno viene al Señor se nota, hermanos, lo que Él ha hecho en nosotros. Nos acaricia con amor y hace un cambio radical en nuestras vidas, hermanos. ¿O no los ha bendecido el Señor a ustedes? Ay, hermanos, por eso es lindo cuando uno predica en los cultos de acción de gracia, porque tiene tanto que hablar uno, hermanos, porque desde que ha venido el Señor no hay día que no nos sorprenda el Señor, hermanos. Y sobre todas las bendiciones, lo mejor son las bendiciones espirituales, hermanos. Como decía hermana Aide, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Ese gozo no lo da el 11 municipal. Ese gozo no lo da Brasil y Argentina. Ese gozo lo da solo el Señor. Cuando venimos al Señor, nos limpia, nos llena y nos abraza con su amor. Por eso, estimado amigo, si usted no ha experimentado eso, hoy esta tarde llénese de valor, déle la oportunidad al Señor y se va a sentir el hombre o la mujer más dichosa del planeta, porque solo Dios puede llenar nuestras vidas. Dios entregó lo más valioso, que es su Hijo, por amor a nosotros. Es bien importante, hermanos, comprender lo que Dios ha hecho por amor por nosotros, por amor eterno. En primer lugar dijimos que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? En segundo lugar, Él entregó lo más valioso. ¿Y qué más no nos puede dar? Entonces, mi amado hermano, en Dios podemos decir que estamos completos, hermanos. En Dios estamos completos, hermanos. Y si usted quiere las bendiciones de Dios, dispóngase para Dios. El problema, hermanos, es que muchas veces las cosas las agarramos al revés. La palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir, hermanos. Y claro que llega. Somos testigos que la bendición llega, hermanos. Pero la clave está en buscar el reino de Dios. En tercer lugar, ¿quién nos acusará o nos condenará si Dios es el que tiene la última palabra? Leamos versículos 33 y 34 del capítulo 8 de Romanos, por favor. Versículos 33 y 34, dice la palabra de Dios: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas el que aún también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Oiga, el que también intercede por nosotros. La palabra es clara, hermanos, y precisa. Hermanos, ¿quién podrá acusar o condenar a sus escogidos si es Dios quien tiene la última palabra? Por eso le puedo decir esta tarde
No se sienta mal cuando alguien anda hablando de usted. Ojo, si eso es mentira. Ahora, si es verdad, pidámosle perdón al Señor. Pero si es mentira y alguien anda hablando, sepa usted que esa es artimaña de Satanás para desestabilizar nuestras vidas espirituales. Uno tiene que ser sabio en ese momento, hermanos, y prudente, y entender que las personas que andan hablando de los demás, esas personas no han nacido de nuevo, no han tenido un experimento total con Dios, y cuando andan hablando de los demás, hermanos, ellos son instrumentos del enemigo. En vez de orar, de doblar sus rodillas y decir: Señor, tenga misericordia de fulano, tenga misericordia de mi hermana, muchas veces empiezan a hablar, y el problema, hermanos, que muchas veces hablan con gente inconversa, y ellos dicen: ¿para qué voy a ir a Damasco si eso les gusta el bubalú? No, hermanos, ¿quién nos podrá acusar o condenar si Jesucristo murió por nosotros? No tenemos la potestad de dañar a los demás, ni acusarnos, ni condenarlos, porque el que tiene la última palabra es el Señor, hermanos. ¿Se acuerdan de José? En el capítulo 39 de Génesis, dice la palabra que José fue vendido por sus hermanos y fue llevado hacia casa de Potifar, la máxima autoridad de la casa real. Estando José en casa de Potifar, la mujer de Potifar se enamoró de él y le echó el ojo, y empezó a motivarlo para que durmiese con ella. Pero José tenía temor, tenía respeto y principios de Dios. Llegó un momento que esta mujer sintió que no podía contra los principios de José y le levantó un falso testimonio. Por esto José fue llevado a la cárcel. Oiga bien, cuando algo no es cierto, un falso testimonio, o a alguien lo acusan y no es cierto, Dios se encarga de defendernos, hermanos. Amén. Algo bien importante, dice que José fue a la cárcel, pero allí estaba Dios con José. Amén. Hermano, cuando las cosas no son, Dios está con nosotros, hermano. Amén. Ahora, cuando las cosas son ciertas, ay, Dios mío, el primero que se aleja es Dios, porque Dios no tolera el pecado. Amén. Pero José fue llevado por falso testimonio a la cárcel, pero de allí Dios lo sacó en victoria y fue el segundo después del rey, hermanos. El enemigo se va a querer burlar de nosotros, pero Dios siempre nos va a sacar en caballo blanco, hermanos. El enemigo nos va a querer meter zancadilla, pero el Señor nos levanta con su mano de poder. El enemigo nos va a tirar cáscaras para que nos caigamos, pero el Señor manda ángeles que nos levanten, mi amado hermano, siempre y cuando nosotros estemos actuando en lo correcto. ¿Quién nos acusará o condenará si Dios es la máxima autoridad? A José lo quisieron dañar, lo quisieron destruir, pero allí en la cárcel, no siendo un lugar adecuado, Dios estaba con José. Y esta tarde, mi hermano, ahí donde se encuentra, en el primero, segundo, tercer nivel, ahí con su familia, Dios está con usted, mi hermano. Dios está con su familia. A usted, hermano, que nos ve a través de las redes sociales, Dios está con usted. No le quepa ni la menor duda que Dios está con nosotros. No importa que el enemigo se levante, Dios es el que justifica. Dios es el que tiene la última palabra. También en San Juan capítulo 8 versículo 3 al 11 se nos narra esa historia bonita, cuando los hombres llevaron una mujer que la habían encontrado en el mismo acto del adulterio y se la presentaron a Jesús de Nazaret.
y hasta le leyeron la Biblia y le dijeron qué es lo que decía el Antiguo Testamento con respecto a Moisés. Pero el Señor Jesucristo, siempre aplicando su amor a la humanidad, les dijo: el primero que esté limpio de pecados, que empiece a tirar piedras. Y empezó a escribir en tierra. Y dice que desde el más viejo hasta el más joven se empezaron a ir, se empezaron a retirar. Y cuando él se levantó, no vio a ningún chambroso. Y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Porque el amor de Dios es inmenso. El enemigo trata de acusar, pero Dios justifica a las personas. Y eso no quiere decir, hermanos, que esto nos dé libertad para pecar. No, señores, tenemos que vivir conforme a la palabra. Pero si hay alguien que nos va a acusar de día y de noche, ese no duerme, es Satanás. Pero no le quepa ni la menor duda que la última palabra la tiene el Señor. Así que no le quite el sueño, hermano, que anden hablando ahí en la colonia de usted. Como les repito, si son mentiras, va. Ahora, si es verdad, hermano, hasta yo voy a andar hablando de ustedes. Amén. Dios guarde. No, hermano. Es bien importante, hermanos. El enemigo va a usar personas para querernos acusar, para querernos dañar, condenar. Pero el único que tiene la potestad para destruir o para levantar o para dar vida es Dios, hermanos. Amén. Qué importante, porque solo Él puede hacerlo. Y mire, me encanta esto. Si quiere, subráyelo, como se dice, dijo el que no sabía ortografía. Dice al final del versículo 34: el que también intercede por nosotros. ¿A cuántos les enseñaron que hay alguien que intercede por nosotros? La religión enseña que hay alguien que intercede por nosotros. Cuando alguien muere, se cree que se puede interceder por esa persona. Solo Jesucristo puede interceder por el ser humano, siempre y cuando tenga vida esa persona y puede decidir por su eternidad. Allí dice clarito: el que también intercede por nosotros. No quiero mentar nombres porque no quiero lastimar, pero claramente mi Biblia dice que solo Jesucristo puede interceder por el ser humano, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en el cual el hombre pueda ser salvo, solo a través de Jesucristo. Solo a través de Jesucristo. No es una mujer, no es un hombre común y corriente el que puede interceder por la humanidad. Jesucristo es el único que puede interceder por el hombre. Porque aunque Satanás se presente y nos acuse de día y de noche, Jesucristo dice: yo ya pagué por Osman y Landaverde en la cruz del Calvario. Y aunque usted diga lo que diga, Él es mi hijo. Amén. Él ya pagó en la cruz del Calvario. Y aunque el enemigo se presente, así como llegó delante de Dios a querer hacer pedazos al siervo Job, Dios sabía que Job era un siervo fiel. Y Dios sabe lo que somos nosotros, hermanos. Así que cómo conviene vivir para Dios, pero vivir en integridad, porque nada ni nadie nos puede condenar si estamos en lo correcto. Hermanos, en la tierra donde estamos viviendo hay injusticia, hermanos. Da risa ver en los canales, hermanos, las injusticias que está cometiendo la ley. Cuando la ley tiene el poder absoluto, puede decir: a este lo vamos a colgar, a este le vamos a poner 40 años y aquel sale absuelto porque solo mató a 3 niñas y eso no es malo. Este sale absuelto y aquel no. Hermanos, la ley está haciendo lo que quiere, pero algo bien importante: aunque la ley está haciendo locuras, la ley terrenal, la ley de Dios es perfecta, hermanos. Y aunque el hombre nos señale, nos condene o nos quiera hacer daño,
Dios es nuestro abogado, hermanos. ¿Qué dice Primera de Juan 2:1? Hijitos, esto escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Así que si esta tarde alguien se siente incómodo y dice: yo ya ni hermano me siento porque no le hallo gracia, he pecado contra el Señor. Abogado tenemos esta tarde. Abogado tenemos esta tarde. Podemos hoy disfrutar el amor de Dios, porque en el amor de Dios entra la misericordia. En el amor de Dios entra que Él nos perdona nuestros pecados. Pero ojo, un día Él ya no será abogado, sino que vendrá como juez para sentenciar a todos aquellos que lo despreciaron y lo hicieron de menos. Es importante, amados hermanos, que comprendamos que el amor de Dios nos puede librar de las acusaciones y de las condenaciones, porque Él tiene la última palabra. ¿Se acuerdan cuando a Él lo crucificaron injustamente en la cruz del Calvario? Dice la palabra que habían dos malhechores, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Uno de ellos le injuriaba diciéndole: si en verdad eres el Hijo de Dios, bájate de allí y líbranos a nosotros. Pero hubo uno de ellos que era inteligente, sabiendo que había hecho males, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy mismo, le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Porque el amor de Dios puede salvar a las personas. Los hombres habían decretado que eran culpables esos dos ladrones junto con Jesús, pero el amor de Dios ese día decretó que uno de ellos podía estar en la eternidad junto al Señor. Ese es el amor de Dios. No hay pecado más grande o más pequeño. Para Dios todo es pecado, pero tan grande puede ser el pecado y rojo, negro, sucio, que no hay pecado que el amor de Dios no pueda perdonar, siempre y cuando la persona comprenda que necesita del amor de Dios. Pero si la persona es orgullosa y dice: no, yo me siento bien así, siga adelante. Pero si la persona comprende que necesita del amor de Dios, Dios está pronto para abrazarle. En último lugar, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Leemos el versículo 35 del capítulo 8 de Romanos. Dice la palabra de Dios: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Te pregunto esta tarde: ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Hay tantas cosas, hermanos, que pasan en nuestras vidas. Y hasta el día de hoy no nos hemos separado del amor de Cristo, porque Él nos tiene agarrados, hermanos. Él nos tiene agarrados. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hermano amado, por eso siempre yo digo que el evangelio es para disfrutarlo. Desde el momento que uno viene al Señor, uno hay que meterse de lleno, porque cuando uno está empapado del Señor, se llega a un momento que uno se enamora del Señor y uno no tiene, hermanos, argumentos para volver atrás. No tiene argumentos para irse a un lado, a la derecha o a la izquierda, porque uno está definido, tiene criterios personales, que uno es pertenencia de Cristo Jesús, mi hermano. Pero cuando una persona no tiene criterios en lo que es el evangelio, cuando una persona no tiene definido qué es el evangelio en su vida,
es una persona fluctuante que anda de aquí para allá y no le haya sentido a la vida. Pero esta tarde yo le digo, aquellos que de verdad han tomado el camino del Señor en serio, hoy podemos decir: ¿quién nos podrá separar de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hermanos, vienen tiempos difíciles en los cuales quizás ya no se van a poder hacer cultos, en los cuales quizás hasta se va a prohibir cargar una Biblia. Pero aquellos que tienen a Jesucristo arraigado a su corazón, vamos a poder decir: aunque no haya cultos, aunque no haya Biblias, aunque no hayan conjuntos, aunque no hayan líderes, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Por qué? Porque aquellos que en verdad han conocido al Señor Jesucristo, esos no los mueve nada, mi hermano. Hermanos, estamos entrando en una época que nuestra fe va a ser probada, hermanos. Todas estas cositas que se están dando, hermano, esto ya no tiene regreso atrás. Y no es locura de los hombres, no, es cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entre más peores se pongan las cosas, el Señor está pronto a venir a traer a su iglesia, hermano. Entonces no se aflija ni se ponga a pelear en las redes sociales. Alégrese que el Señor viene pronto, mi hermano, amén. Pero hay veces, hermano, que uno ve que hermanos allí discutiendo por las cosas que se están dando. No, señores, ahí déjele eso a los que son herederos de esta tierra. Nosotros somos herederos del reino de los cielos. Hay que se queden peleando, hay que se queden los políticos, hay que se queden los ricos discutiendo qué es lo que conviene para las naciones. A nosotros nos conviene estar en la patria celestial. Y eso no se va a suceder entre años. Eso está pronto a suceder, hermano. Porque cuando las cosas se pongan demasiado feas, el Señor tiene que levantar algo precioso que el Señor vino a comprar en la cruz del Calvario, y es la iglesia, hermanos. Por eso es importante que si usted esta tarde aquí está con una Biblia, usted siente que es cristiano, esta tarde métase de lleno. Porque las cosas van de mal en peor, pero para los hijos de Dios vamos de victoria en victoria. Vamos de victoria en victoria. Vamos de victoria en victoria. Porque el Señor Jesucristo, Él dijo: me voy pues, pero volveré. Voy a preparar el lugar para que donde yo esté, también ustedes van a estar un día. Hermano, eso nos tiene que llenar no de alegría, sino de gozo. Porque este mundo se va a destruir, pero nosotros vamos a un mejor lugar. Qué importante. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hermano, con esto voy terminando. Hay cosas que llegan a nuestra vida que nos golpean tan fuerte y no nos separan del amor de Cristo. Pero a veces hay cositas tan sencillas, hermano, y esas nos separan del amor de Cristo. Quiere que tengamos mucha prudencia y sabiduría, hermanos, en nuestro caminar, porque una cosita sencilla nos puede separar del amor de Cristo. Y como dice la palabra de Dios, que separados de Dios nada podemos hacer. Si lo que hemos hecho y lo que somos es porque Dios nos hace brillar, hermanos. De nuestra propia forma, ay Dios, lástima diéramos, pero somos el reflejo vivo de la presencia de Dios, hermanos. Entonces, separados de Dios no conviene, hermanos. Entonces, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Amado hermano, necesitamos hoy más que nunca armarnos de valor y abrir nuestro corazón para que Dios con su amor nos llene totalmente. ¿Cuántos quieren ser llenos del amor de Dios esta tarde? Hermanos, cuando el amor de Dios entra y nos abraza, somos tan capaces que nos pueden ofender y lo pasamos por alto. El Señor Jesucristo le habían hecho destrozos
Y él dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Él, a pesar de estar todo destruido en su cuerpo, pero estaba el amor de Dios con él abrazándolo. Hermanos amados, qué importante es que nosotros podamos dejarnos abrazar por el amor de Dios. Todo esto que hemos visto esta tarde, hermanos, Dios quiere que nosotros experimentemos una sensación de seguridad espiritual. De eso se trata, que nosotros nos sintamos seguros espiritualmente en las manos del Señor. Le pregunto, ¿siente seguridad usted en el Señor? Ojalá, hermanos, que sintamos seguridad. No vemos a Dios ni lo podemos tocar, pero yo creo que sentimos la plenitud que Dios está con nosotros, hermano. En los momentos que sentimos que vamos a morir, en los momentos difíciles, quizás no está un líder con nosotros, pero ahí está el Señor con nosotros, hermano. Él dijo: me voy pues, pero no los voy a dejar solos. Voy a enviar un consolador para que esté con ustedes todos los días, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, mi amado hermano, usted y yo tenemos que sentir esa seguridad que Dios nos ama, hermanos. Entonces, Dios dice esta tarde: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, nada nos puede separar del amor de Cristo, hermanos. Lo importante es que usted se sienta amado, que usted comprenda que el amor de Dios es más grande que todo, hermanos. Esta tarde quizás usted se siente agobiado por esa enfermedad. Quizás usted se siente que ha perdido las fuerzas por esos problemas fuertes que han llegado a su vida. Pero esta tarde, con toda autoridad, yo le puedo decir: Dios le ama a usted, y esta tarde fortalézcase en el amor de Dios, mi hermano. Cierre sus ojitos esta tarde.